Continuamos con Saber y Sabor. ¿Saben ustedes que meditaba que gracias a Dios la gente no hace diferencia entre las distintas advocaciones de María y en particular sobre la Virgen del Cerro? La gente, creo, es una postura personal, se afirma en su fe, en sus sentimientos, en sus experiencias y no le da mayor trascendencia a las cuestiones políticas que pueden surgir de la misma iglesia, ¿no? Y por eso creo que la gente cree en la Virgen de Urcupiña, en la Virgen del Perpetuo Socorro, en la Virgen del Carmen, en la Virgen del Cerro, en la Virgen del Milagro, con la misma fe y con la misma profundidad en cada caso, reconociendo que se trata de una sola Madre de Dios, ¿no? No sé cuál es la visión de ustedes en ese sentido. Me parece que sí, me parece que en algún momento, por algún lado, se quiso instalar una suerte de rivalidad entre la Virgen del Cerro o la Virgen del Milagro. Pero me parece que la gente tiene muy claro esta visión. Uno cree en la Virgen, ¿sí? Indistintamente de la advocación con la cual cada uno se sienta más afín o no, ¿sí? Y me parece de que hay un respeto por eso, porque es la Virgen y a quien le pedimos es la Virgen, es a la Virgen y a Dios, en el lugar que cada uno puede encontrar. Por eso me parece maravilloso que este lugar haya sido elegido para que allí haya un encuentro, porque no es el encuentro con la Virgen del Cerro, el encuentro con María Livia, es el encuentro con Dios y con la Virgen. Por eso pasan las cosas maravillosas que pasan allí en el Cerro, no hay otra explicación. Entonces, querer crear una rivalidad es no tener en claro qué es lo que verdaderamente la gente siente, que lo que siente ahí es fe, solamente eso. Eso sí, me recordaba recién cuando a los chicos de catequesis les preguntábamos esto de la Virgen del Carmen, de la Virgen del Valle, de la Virgen del Milagro, la Virgen del Cerro, y los chicos decían, es la misma Madre de Dios que tiene distintas ropas, ¿no? Va y se cambia los vestidos, bueno, por decirlo de alguna manera. Es interesante ver esto, pero hay otro tema más profundo, creo, perdón, que es cuando uno va al eje del milagro, de la fiesta del milagro, y qué es lo que pasó en el milagro. ¿No? Los terremotos como fenómenos naturales se detienen, pero la gente hace una lectura de fe en esa imagen que estaba íntegra, intacta, sin romperse, que cayó de la hornacina al pie del sagrario, teniendo en cuenta que los templos tenían un altar principal, el sagrario estaba abajo, la Virgen estaba a 5 metros arriba. Cae la imagen, no se rompe y queda en señal de oración al pie del sagrario. Y mostrando un camino. Cuando van al templo, el cura Carrión creo que hizo la procesión, la primera, y encuentran a la Virgen, la gente dice, Dios preservó a su madre y nos mostró un camino, ir a Cristo por María. Cuando uno va también a la entraña misma del mensaje de la Virgen del Cerro, de su legado, diríamos, qué es lo que nos viene a decir. Yo me acuerdo que una vez un cura decía, pero que aparezca en San Nicolás, bueno, porque San Nicolás era una zona de masones, atea, pero en Salta que hay tanta religiosidad. Y es una religiosidad que es relativa, ¿no? Y por ahí no le sirvió tanto a Salta como al país el fenómeno del Cerro, y cuando va uno al hueso mismo de la teología del Cerro, se da cuenta que es el mismo mensaje de la Virgen del Milagro, volver a Cristo, Eucaristía, por María. Terremotos, Lira, Monseñor Lira tiene una homilía espectacular, la última homilía que es del Milagro, y él dice, hoy hay terremotos culturales, terremotos familiares, terremotos políticos, terremotos sociales, y enumeró una serie de conflictos que había en la misma Salta, cómo necesitamos la Madre que nos vuelva a mostrar el camino y que nos acompañe. Sea la Virgen del Milagro, sea la Virgen del Cerro, ¿no? Y esto es verdad, la gente a veces juega con esto de River Boca, claro, y a ver competir esto, no, creo que no es una competencia, creo que descubrir lo profundo de la teología, lo profundo del mensaje de Dios a través de María,
y encontró un camino que lo encontró la gente que viene de afuera, ¿no? Lo encontró muy Pero rápido. creo que también es un camino que cada vez lo encuentran más los salteños, porque Sí, si yo bien creo que sí. tardó un poco más la sociedad en abrirse a ir a ver, a saber qué pasaba, a animarse a ir al cerro, me parece que de a poco, a medida que va pasando el tiempo, la gente se va acercando cada vez más. El salteño va teniendo mayor participación ahí. Y uno lo ve año tras año. Al principio eran todos solamente colectivos y con eso se llegaba a copar todo el predio para el momento de la misa. Y hoy me parece que cada vez son más los salteños que van llegando más temprano, que los vemos inclusive hasta antes de los colectivos, para tener su lugar, para quedarse ahí, para estar un tiempo y para vivir esta fiesta. Entonces me parece que si bien tardamos un poco más los salteños en animarnos a ir a ver de qué se trataba, el hecho de que venga tanta gente de afuera y de escuchar el testimonio de ellos, porque en muchos de los casos están aquí bastantes días participando de la celebración de la Virgen. Entonces uno se los cruza en el centro, se los cruza en los hoteles, se los cruza en los restaurantes, y el hecho de compartir con ellos y saber por qué alguien viene de tan lejos es lo que ha movilizado también a los salteños a decir, bueno, a ver, vamos a ver qué pasa, qué es lo que está pasando en nuestra Salta, que nosotros no lo estamos viendo o no nos estamos dando cuenta de qué es lo que está sucediendo. Y ahí es donde esto va avanzando, me parece, cada vez más inclusive acá. También hay otro problema. Nosotros tenemos una sociedad que es netamente clerical, casi toda América Latina, ¿no? ¿Cómo lo explico el clericalismo más fácil? Que el Papa Francisco decía que era uno de los grandes pecados de la Iglesia, era que una señora, usted le dice buen día y te dice, no, es de noche, pero señora, son las 12, mire el sol. No, el padrecito dijo que es de noche y es de noche. Esto es clericalismo, cuando te obligan a aceptar de algunas cuestiones o negar otras. Entonces, creo que esto la gente lo va superando de a poco. Y me preguntan a mí a veces la gente, ¿es pecado subir al cerro? Le digo, no, no es pecado. Como no es obligación creer en una aparición, no es que si yo digo no acepto Fátima, por ejemplo, por decirlo, yo sí creo, pero alguien puede decir no acepto, no está fuera de la comunión de la Iglesia. Como no es pecado no aceptar, tampoco es un pecado aceptar lo que Dios me está indicando en una aparición y su mensaje, no porque está dentro de la misma doctrina de la Iglesia Católica. Entonces, la gente puede ir al cerro sin culpa, como va a la catedral sin culpa, o va a otras apariciones. Hay gente que viaja a San Nicolás, hay gente que va a Medjugorje, que tampoco está aprobado formalmente, y sin embargo, este año el Papa, una de las medidas que tomó antes de morir, fue declarar Medjugorje como un lugar de culto, y que la Iglesia lo respete y lo reconozca como un lugar de culto donde se reúne la gente a rezar. Lo de fenómeno sobrenatural tendrá que pasar un tiempo y analizarlo, lo analizarán los teólogos y la Iglesia se va a pronunciar. Ojo que en algunos lugares se pronunció muy claramente en contra, como la madre de todos los pueblos en Alemania. Pero el Medjugorje dijo, está en estudio, pero hoy es un lugar de culto que acompaña a la Iglesia formal, los obispos acompañan ese sector. Igual, Felipe, históricamente sobre las apariciones marianas, siempre eso lo hablé con René Laurentin en una oportunidad, con Monseñor René Laurentin, casi todas las apariciones tienen alguna oposición clerical de movida, ¿no? Y te puedo mencionar Fátima, Lourdes. Tanto en Fátima y Lourdes tuvieron presos los pastorcitos, y Bernardita Subirú estuvo también detenida. Bueno, y en México al indiecito también casi lo matan. Casi lo matan. Sí. De manera que aquí no pasó algo muy diferente, ¿no? Porque aquí hay cosas que no trascienden, digamos, pero hubo cuestiones muy encontradas que llegaron inclusive a la justicia, que yo creo que no tenían sentido. No tiene sentido volver sobre eso tampoco, pero tiene que ver con la oposición clerical que siempre hay, ¿no? Sí. Y yo creo que la fe de la gente, como bien lo marcó Josefina, la fe de la gente no se puede voltear con posturas políticas. Yo digo, por ejemplo, la Virgen de la Peña en Tartagal. Yo no sé si tiene algún reconocimiento clerical o en el Vaticano lo estudiaron. A mí me importa poco. Si la gente cree
siente paz y tiene una relación con Dios a través de la Virgen de la Peña que le satisface y que le satisface a Dios, me parece espléndido. Aparte yo pienso en algo, ¿no? ¿Qué pasa en la Virgen del Cerro? Y que debe ser muy parecido a lo que vos decís que pasa en la Virgen de la Peña, pensando en esto, ¿qué es lo que genera en la gente? Genera que la gente vaya y que tenga una comunicación cercana con Dios, ¿sí? Y creo que ese es el punto, eso es lo bueno para la iglesia. Cuantas más personas tengamos que puedan tener una relación cercana con Dios, que puedan encomendarse a Dios y a la Virgen, que puedan hacer llegar sus oraciones desde lo más profundo, estará creciendo la iglesia. Y me parece que ese es el punto importante, de que se puedan dar esos lugares y se puedan generar esos espacios para que cada vez la fe sea más fuerte en la gente. Y de hecho, hasta se lo puede ver estadísticamente en la presencia de la gente en las iglesias. Cuando viene la gente a la Virgen del Cerro, los bancos de las iglesias de Salta están llenos los sábados y los domingos. Y si eso no ocurre, tienen otra cantidad de gente. En realidad es muy poco convocante la iglesia en este momento, sobre todo con los problemas que tiene con varios sacerdotes y con las respuestas que se dan desde el Vaticano mismo, ¿no? Que se hace la vista gorda. Tenemos un caso cercano aquí en estos días en Jujuy y es muy lamentable. Eso a la gente no la acerca, la aleja de la iglesia, claro. Totalmente. En definitiva, la aleja de la iglesia y la aleja de Dios, porque la gente se separa de Dios cuando Dios no tiene nada que ver con esto, es una cuestión de los hombres. Pero bueno, son, como decía perfectamente Felipe, hay una sociedad que el padrecito decía pues como que se le cae una imagen, una deidad, se le cae con el cura y se alejan, ¿no? Y se alejan de Dios. Bueno, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Yo creo que estamos atravesando un momento donde la iglesia también tiene que mirar para adentro y hacer una mea culpa y ver qué es lo que nos está pasando como iglesia. ¿Por qué tenemos menos religiosos? ¿Por qué tenemos menos gente en las iglesias? ¿Por qué tenemos menos gente que forme parte de los grupos? Antes teníamos, yo recuerdo cuando iba al secundario, un montón de grupos misioneros, un montón de grupos de oración, un montón de grupos marianos, de jóvenes que querían hacer un montón de cosas y que salían a la calle a ayudar, a hacer una campaña, a ir a dar clases de catecismo, a acompañar a chicos de escuelas un poco más humildes con alguna actividad solidaria. Entonces, ¿qué nos pasa? Que eso va quedando de lado y se va reduciendo a unas pocas personas. Entonces, si la iglesia logra mirar esto y hacer una mea culpa y ver que los tiempos cambiaron, que hay que pensar en cuáles son las respuestas que le damos a la gente, cuál es el mensaje que le da cada uno a la gente, vamos a ver que hay cosas que hay que cambiar, que hay que hacer diferentes sin lugar a dudas. Y cuando hablo de la iglesia, no solamente hablo de los sacerdotes, de los religiosos, sino de cada uno de nosotros. Sí, porque la iglesia somos todos. Claro, ¿qué es lo que estamos haciendo para que esa iglesia verdaderamente crezca y para ser ejemplo de eso que profesamos como religión nuestra? Vamos a un corte, enseguida volvemos.